municipios. Mientras tanto, el gobierno esta mañana enfrenta dos problemas. Por un lado, el ELN, que declaró paro armado en el departamento de Chocó y que no quiere liberar todavía al padre de Lucho Díaz, y el otro está en el Cauca con los disidentes de las FARC. Ese es el nombre del segundo problema, el Estado Mayor Central, como le dicen en el gobierno. Esos disidentes secuestraron a 40 militares este fin de semana y sacaron a través de la comunidad literalmente al ejército allí en el corregimiento del Plateado, que es la puerta de entrada al Valle del Micay, que es el motivo de la disputa territorial. Señor alcalde de Argelia, en Cauca, Jonathan Patiño, buenos días, alcalde. Buenos días, Néstor, buenos días a todos y todas. ¿Qué pasó, alcalde, este fin de semana? ¿Cuál es su conclusión? Bueno, lo que se puede concluir es que el corregimiento del Plateado, la comunidad del Plateado como tal, pues había aceptado la presencia del ejército, que ya llevaba ahí una semana aproximadamente desde antes de elecciones, unos días antes de elecciones, hasta el día pues en que ocurrieron los hechos. Hechos que no fueron realizados por la gente de ahí de Plateado, sino que fue gente que las disidencias pues llevó o hizo llegar desde otras veredas, incluso de otro municipio que es el Tambo, que está más hacia el norte, y de estas veredas, de estos corregimientos, llevaron hacia el Plateado a gente pues de manera obligada, ¿no? Porque ahí se conocen unos audios en donde ellos advierten que las personas que no vayan pues tendrán que abandonar el territorio y que no les van a dejar sacar pues literalmente ni una gallina de sus fincas, o sea, les van a quitar todo. Entonces la gente obligada sale y hace pues esta sonada. Pero, alcalde, lo que usted me está diciendo es que esa sonada para sacar a los militares fue orquestada por los mismos disidentes de las FARC. Sí, claro, eso es conocido, eso no es un secreto, digamos, de que incluso hay unos audios que son pues públicos, en donde dicen, bueno, todos tienen que ir, el que no vaya pues tendrá que irse de la zona, y le van a quitar sus cosas, etcétera. Incluso en Plateado había gente, digamos, de gente que decía que les iban a quemar las casas en caso de que no salieran. Entonces, eso digamos, fue una sonada, digámoslo, pero uno no juzga, digamos, tanto a la comunidad, sino que fue pues una estrategia del grupo armado que obliga a las personas a salir. Alcalde, ¿cómo es la historia del acuerdo que existía entre el gobierno nacional y las disidencias para que el ejército entrara al Plateado y se retirara el martes de la semana pasada, que solamente entrara por elecciones y que luego, según el acuerdo, el ejército legítimo de Colombia tenía que irse del territorio del Plateado? Pues no sé si haya sido un acuerdo, pero sí fue un comunicado del Estado Mayor Central, en donde decía, bueno, el ejército vendrá, estará en las elecciones y tendrá que salir el 30 o el primero. Sí. El ejército, por su parte, pues por lo menos unos generales calificaron de que eso era un absurdo, porque el ejército puede estar en todos lados del territorio, ¿cierto? Por supuesto. Y yo me quedé, digamos, esperando un documento oficial que dijera sí, es un acuerdo o no es un acuerdo, y nunca llegó. Es decir, no, al parecer no era un acuerdo, sino que era como una exigencia que estaba haciendo el grupo armado. No, fíjese que sí fue un acuerdo. No sé si está firmado o no, pero sí existió el acuerdo. Fue un acuerdo como en la mesa o de palabra, digamos. Sí, pero el ejército al final dijo que lo que el presidente había determinado era que el ejército solamente saldría del Plateado una vez la policía ocupara el sitio que ellos estaban ocupando en ese momento. ¿La policía llegó? Policía estaba lista en Popayán para entrar, pero evidentemente en el Plateado, si no hay un ejército que cubra la zona y que proteja también la estación, pues la estación o el sitio donde haga estación, digamos, pues queda absolutamente vulnerable al grupo armado. O sea, no sería viable colocarla ahí si no hay garantías de seguridad para los mismos funcionarios públicos, en este caso la policía. Alcalde, ¿cómo es la historia del traslado en unos vehículos de una empresa particular del Plateado, una empresa transportadora, a los soldados que habían sido secuestrados y que fueron expulsados de la zona? Bueno, a mí me parece que digamos, no fue la forma correcta o la información que le llegó al fiscal, o que creo que fue que hizo como el comentario,
Porque en Argelia hay dos empresas que le han prestado un servicio grandísimo a las comunidades desde hace muchos años, que es Cotrasmicay y Plancop. Cotrasmicay más hacia la cabecera y Plancop pues en el plateado. Pero ahí señalan, digamos, como si fueran las empresas las que voluntariamente, digamos, prestan el servicio a estos grupos, y obviamente no es así. O sea, las empresas incluso cerraron, porque el comercio cerró, las empresas aprovecharon eso y cerraron, y el grupo por eso acude a la comunidad, dice, todo el que tenga carro lo tiene que poner a disposición. Incluso hay un audio que dice, no se vayan a hacer los pinchados, no se vayan a hacer los varados, para no prestar los carros porque los vamos a quemar, etcétera, etcétera. Que de hecho a mí incluso me cuentan que mucha gente se hizo el pinchado y se hizo el varado para no colocar los vehículos para servicio de esto. Sí, cosa diferente puede ser que entre toda la población haya algunas personas que tengan vehículos afiliados a la empresa y que esos vehículos hayan sido obligados por el grupo a prestar sus vehículos. Claro, pero no es una acción de la empresa. Obligados, alcalde, como quedó en evidencia en esos mensajes. Alcalde Patiño, estamos hablando de 40 militares que dijeron claramente estuvimos secuestrados allí en el Plateado. ¿Qué tan grande es ese grupo, ese bloque guerrillero que delinque allí en el Plateado? Bueno, no, digamos, la cuestión no es que sea el grupo, porque la acción no la hace solamente el grupo. El grupo obliga a la población. Entonces la población, si ya se reúne 3.500 campesinos, dicen que había más o menos, y dentro de los campesinos pues hay gente de ellos, no sabría cuántos, pero hay gente de ellos diciendo y bueno, impulsando y motivando y provocando. Incluso dicen que provocaba muchísimo al ejército para que el ejército reaccionara. Imagínense usted, en una mala reacción en medio de tanta población pues puede ocurrir una tragedia, ¿cierto? Entonces no sabría yo decir cuántos miembros tiene ese grupo, pero sí la acción que ejercen ellos sí es un control que está sobre la emboscada, corregimiento de la emboscada y sus veredas, está sobre Villarrica, Huísito, Honduras, San Juan del Mechengue, etcétera. Digamos, muchas comunidades alrededor de la zona rural del Tambo, que también están sobre el cañón del Micay, y que pues de ahí sacan muchísima población. Incluso el traslado del ejército lo hacen desde Plateado hasta San Juan. Ahí tienen que dormir en una cancha, obviamente a la intemperie, y de ahí de San Juan lo llevan hacia Huísito, y de Huísito lo llevan hacia el Tambo, y ya en las cercanías del Tambo ya los dejan. Usted y los recogen en helicópteros. Usted señor, que es o debería ser la máxima autoridad en ese municipio en Argelia, ¿usted prefiere al ejército allí o prefiere a Argelia y al Plateado y a estos corregimientos en el Valle del Micay sin ejército? No, claro, mire, nosotros, de hecho, antes de ser alcalde, cuando hubo el proceso de paz, que en Argelia había FARC en su mayoría del territorio, y las FARC se fue y quedó sin grupos armados, la gente misma decía, ya no queremos más grupos armados. O sea, ya pasamos eso de la guerra, estamos viviendo en paz 3-4 años más o menos, que fue una tranquilidad grandísima. No queremos grupos armados. En esos años, cuando hubo elecciones, el ejército entró, estuvo en las mesas, sin ningún problema. A veces el ejército llegaba a un corregimiento, salía, ningún problema. La gente no rechazó la fuerza pública, la gente no rechaza la fuerza pública. Claro que la gente también rechaza, o pues también uno se une a eso, también digamos pide o exige que también haya inversiones, obviamente, hospitales, escuelas, etcétera, carreteras, pero la gente no rechaza la fuerza pública. Es que le pregunto por eso. Uno como alcalde prefiere obviamente la supremacía del Estado, alcalde, en un territorio, usted tanto leyó, en seguridad como en inversiones. ¿Usted leyó el trino de esta madrugada del presidente Petro sobre el Plateado y sobre lo que pasa allí en el Valle del Micay? Lo estaba leyendo ahorita precisamente y me parece pues que hay unas cosas muy acertadas ahí. Un poco extenso, sí, pero sí hay unas cosas que tiene razón el presidente. No, larguísimo, eso no es el trino tradicional, eso es un ensayo. Pero le quiero preguntar, alcalde... Pero también es cierto, digamos, que el presidente lleva más de un año y que, hombre, estamos nosotros también esperando esos resultados en seguridad también, y en inversiones también, por supuesto, pero en seguridad también para nuestra población. Sí, es que él dice que lo que está pasando hoy en el Valle del Micay y allí en su municipio, Argelia, alcalde, es por la actitud displicente de los gobiernos de antes, especialmente el de Duque. ¿Es cierto? Pues no se puede desconocer que el grupo armado, por lo menos disidencia, o por lo menos como lo vimos en Argelia, creció, o sea,
grandemente y sin ningún tropiezo durante el gobierno de Duque. O sea, cuando Duque entregó la presidencia a Petro, nosotros, las disidencias, compraban la remesa en la cabecera municipal. Sí, o sea, es cierto también que en el último año se ha ido el Estado, el Ejército ha ido tomando corregimientos y veredas hacia el norte. O sea, yo liberó la cabecera, luego el Mango, luego Sinaí, Puerto Rico, que fue los últimos, y ahora están sobre Plateado. O sea, se ha ido avanzando. O sea, no podemos desconocer que con el presidente Duque se crecieron muchísimo las disidencias, muchísimo en Argelia y en todo Colombia. O sea, no, como que no había quien los atajara. Sí, y claro que a Petro le falta mucho ahora. O sea, yo creo que ahí tiene que esforzarse mucho en el tema de seguridad o de paz total, si lo llaman paz total, pero sí tiene que esforzarse mucho más porque el tiempo se acaba y los grupos pues siguen ahí. Dice esta mañana una crónica en La Silla Vacía, un viaje al Cañón del Micay donde la negociación con el Estado Mayor Central pende de un hilo. Gracias, alcalde, por acompañarnos esta mañana. Le deseo mucha suerte a usted y a la gente de Argelia. Muchas gracias, igual para ustedes. Y es allí donde está la disputa territorial y la disputa de quién manda, de si esos disidentes de las FARC, ese Estado Mayor Central, o manda y ejerce autoridad el Ejército de Colombia. En segundos, el comandante de ese ejército que intenta sembrar algo de tranquilidad en esa zona del occidente de Colombia. Estás escuchando Blue Radio.